Lo siento por la demora, el fanfic llamado Te protegeré desde el cielo, solo le falta un capítulo para que termine, sin más les dejo disfrutar este fanfic. Te protegeré desde el cielo. Izuku por Nejire. Capítulo 10. Izuku solo sujetaría el cuerpo de su madre sin vida, su respiración se haría más presente y estaría temblando, no quería creer todo esto, solo quería que fuera una pesadilla, no quería que esto fuera real, pero empezaría a sentir algo húmedo en una de sus manos. Izuku empezaría a dirigir su mirada lentamente a su mano, viendo que era sangre, no pudiendo evitar derramar sus lágrimas, sentiría un frío por todo su cuerpo, sentía que le faltaba aire. El mareo se estaría haciendo presente, esto era algo que le dolía y no quería aceptar. Poco a poco sentía que se iba a desmayar, pero intentaba aguantar más que le costaba, no quería separarse de su madre por nada, él quería estar con ella. Pero le costaba respirar y poco a poco estaba perdiendo el conocimiento, pero no pudiendo más caería desmayado. Pasarían algunas horas, Izuku despertaría y vería que ya no estaba en su casa, intentaría moverse, pero en eso escucharía la voz de un sujeto, el cual le diría que no se moviera. Izuku preguntaría por su madre y dónde se encontraba, el doctor solo le diría que se encontraba en el hospital, pero solo diría que su madre había muerto. Esto dejaría en shock a Izuku, el cual no diría nada y solo recordaría la llamada del policía, quien le avisó lo sucedido y luego recordaría a su madre en sus manos. Él solo quería desahogarse, gritar todo lo que pudiera, pero no podía hacerlo, tenía que mantenerse firme, pero sentiría un gran dolor en su pecho, como si todo estaría oprimiendo su corazón. Izuku solo deseaba que todo esto fuera una pesadilla, aún no podía creer lo que había pasado, no pudiendo evitar derramar algunas lágrimas. En eso se escucharía una voz, la cual era del héroe All Might, el cual entraba en el cuarto, donde vio al joven Midoriya y a un doctor. Izuku no se daría cuenta que All Might había llegado, él solo estaría sumido en sus pensamientos, que no prestaba atención a su entorno. El doctor y All Might estaría conversando unos instantes, el doctor se iría de la sala, dejando a All Might con Izuku. Lo siento joven Midoriya, diría All Might el cual miraba al mencionado. Izuku no diría nada o siquiera respondería, estaría sumido en sus pensamientos. All Might al no recibir respuesta, solo bajaría su mirada, ya que de cierta manera le recordaba al de joven, cuando perdió a tu maestra sin poder hacer nada, pero de cierta manera él no podía comparar el mismo sentimiento, ya que el joven Midoriya había perdido a alguien más cercano. Lo siento joven Midoriya, volvería a repetir All Might, el cual miraba detenidamente al mencionado. Lo siento por tu pérdida, si pudiera hacer algo, lo haría sin importar qué me suceda, pero a veces las cosas no resultaban bien, pero así es la vida de un héroe, sin importar cuánto nos esforcemos no logramos salvar a quien lo necesita y el no poder hacer nada, solo nos devasta y sentimos que no podemos salvar a nadie, eso es lo que siempre siento cuando no puedo salvar a todos los que me piden ayuda, pero aún así se debe continuar avanzando joven Midoriya, espero que te puedas recuperar pronto. Cualquier cosa estaré aquí afuera, sé que necesitas tiempo para afrontar todo esto, sé que saldrás adelante como siempre lo has hecho, serían las últimas palabras de All Might el cual se retiraba del cuarto, dejando a Izuku en el cuarto asumido en sus pensamientos. Izuku solo sentiría un gran vacío en su pecho, sentía como alguien muy importante para él se iba sin que él pudiera hacer algo, pero lograría haber escuchado lo que le dijo All Might, eso solo le dejaría pensativo. Él siempre quiso convertirse en un héroe, para poder salvar a todos con una sonrisa, pero ahora sentía que no iba a poder salvar a nadie, no quería sentir que no pudiera, ya no sabía qué hacer. La pérdida de su madre lo cambió todo, ahora ya no sabía qué hacer o debía hacer, él pensó que iba a poder salvar a todo mundo y que nadie iba a sufrir mientras él estuviera ahí, pero ni siquiera pudo estar para su madre cuando ella lo necesitaba, esto le dejaría muy pensativo. En otro lugar, más precisamente en Tartaros, se podía ver explosiones y mucha sangre alrededor del ser oscuro, el cual tenía la cabeza de Shigaraki en su mano. Varios gnomos irían en la dirección del ser oscuro para matarlo, pero el ser oscuro esquivaría y cortaría en trozos a los gnomos. Mientras el ser oscuro mataba a los gnomos, sentiría un gran torrente en su espalda, siendo impactado con algunos muros de las instalaciones de Tartaros. De la oscuridad saldría All For One, el cual tenía su mano derecha alzada en su dirección.
Pagarás por todo lo que hiciste, diría All For One con su tono imponente, el cual empezaba a flotar en los aires. El ser oscuro solo se reiría con locura, mientras salía de la pared y empezaba a dirigirse hacia el que lo atacó, mientras extendía su espada. Se podía ver cómo el ser oscuro iba caminando en dirección del All For One, el cual estaba flotando en el aire. All For One no diría nada, él solo se mantendría en el aire, pero empezaría a mostrar sus Kirk en su brazo derecho. Acabaré contigo, diría molesto All For One, el cual recordaba cómo el doctor se había comunicado con él mentalmente, explicándole todo lo que pasó. Esto molestaría a All For One, ya que alguien había destruido y había matado a una gran mayoría de Nomus, además de malograr el plan de implantar su Kirk a Shigaraki. Todo el plan de All For One sería destruido por alguien que no conocía, ahora solo le quedaba esperar que Shigaraki viniera con algunos Nomus y lo liberé. Pero en todo ese transcurso escucharía varias explosiones, un Nomu malherido llegaría a su celda, el cual lo liberaría. All For One supuso que ese sujeto había venido. Cuando empezó a dirigirse a la salida, vería como Shigaraki perdía la cabeza. All For One solo sentía una gran ira y alzaría su mano derecha para empezar a expulsar torrentes de aire. Volviendo a la actualidad, el ser oscuro empezaría a correr para dirigirse contra All For One, el cual se lanzaba contra el ser oscuro, donde ambos conectarían con sus ataques, creando una onda expansiva, donde el ser oscuro saldría volando contra varias paredes. All For One solo caminaría en dirección del ser oscuro, metiéndose en las instalaciones de Tártaros. All For One al momento de caminar por la oscuridad, esquivaría una espada la cual se dirigiría con su cabeza. All For One al voltearse vería que solo era la espada, pero escucharía ciertos ruidos a su alrededor. All For One se mantendría alerta y alzaría su mano derecha para empezar a crear una gran cantidad de fuego al lugar, al momento de esparcirlo por la instalación. Empezaría a escuchar un grito de dolor, el cual era del ser oscuro el cual se encontraba en el piso siendo quemado por las llamas. All For One solo caminaría hacia la dirección del ser oscuro. All For One empezaría a extender su mano derecha, activando su Kirk Romanches extendiendo sus dedos, los cuales se pondrían de un color rojo metal, siendo incrustado en el cuerpo del ser oscuro, el cual no reaccionaría. All For One desactivaría su Kirk para darse la vuelta. En eso escucharía una risa. All For One rápidamente se daría la vuelta, donde vería como cadenas lo habían atravesado, pero vería como el ser oscuro se paraba volteándose. Tú no serás capaz de derrotarme, ahora pagarás por tu castigo, serían las palabras del ser oscuro el cual se acercaba hacia All For One rápidamente, para impactarle un puño fuerte contra su pecho, rompiendo varios huesos en el proceso. All For One empezaría a derramar sangre de su boca, el ser oscuro empezaría a crear una energía oscura, la cual impactaría contra el pecho de All For One, creando una explosión donde All For One saldría volando fuera de las instalaciones, donde caería contra el suelo. Esperaba que al menos me puedas entretener, diría el sujeto oscuro el cual salía de la oscuridad, empezando a dirigirse hacia All For One, el cual se encontraba en el piso destruido. El ser oscuro se alzaría en la victoria, este empezaría a dirigirse hacia All For One, el cual se encontraba en el piso malherido y desangrándose por la pérdida de un brazo, el cual habría perdido cuando el ser oscuro impactó ese poder contra su cuerpo, destruyendo y desgarrando varias partes de su cuerpo. All For One estaría viendo cómo el sujeto oscuro se le acercaba. Tengo que admitir que, sí me diste una gran batalla, pero el resultado ya estaba puesto desde el inicio, diría el ser oscuro mientras alzaba su espada con su mano derecha. All For One solo escucharía lo que le diría el ser oscuro. Él aún no aceptaba su derrota, pero podía ver su fin en la espada. Él solo recordaría todo su pasado, de cómo comenzó todo y sus motivos de hacerlo, además de recordar todo lo que había hecho y causado. Por último, recordaría a su hermano, en esos momentos donde ambos leían la historieta del héroe y villano. El ser oscuro sin decir más, clavaría su espada contra el pecho de All For One, quitándole la vida al instante de destruir su corazón. Las horas pasarían y se daría a conocer el atentado de Tártaros, siendo llamado la masacre de los villanos, ya que ningún villano estaría vivo en lo que pasó, el lugar estaría lleno de cuerpos y sangre. Esto sería visto por All Might y por todos los héroes, estudiantes y por las personas, los cuales estaban sorprendidos por lo sucedido, pero algunos estarían preocupados, ya que alguien causó todo eso y si mató All For One, significa que es la nueva amenaza, pero ahora no contaban
con el símbolo de la paz. A fin del capítulo 10. Capítulo 11. Pasarían algunos días. En ese transcurso Izuku había salido del hospital para volver a la UA, siendo acompañado por All Might, pero al solo entrar a la academia, vería a varios estudiantes y en eso escucharía sobre lo sucedido en Tartaros. De cierta manera Izuku se hacía cierta idea de quién pudo haber hecho todo eso. Esto solo lo alertaría y no sabía cuándo se daría su pelea contra ese ser oscuro. Izuku al entrar a los dormitorios, sería recibido por toda la clase 1A, los cuales le preguntaban cómo estaba, además de recibir algunas condolencias por su pérdida, pero Izuku solo asentiría ante lo dicho por sus compañeros. Él tenía que concentrarse en lo suyo. Así Izuku se iría a su cuarto, donde ordenaría algunas cosas, para empezar a entrenar ciertos ejercicios los cuales podía hacer en su cuarto. Por otro lado, se podría ver a Nejire, la cual se encontraba sentada viendo la carta de Izuku. No se encontraría con su habitual sonrisa o alegría que brindaba, su rostro tenía una mirada triste y preocupada, sus pensamientos solo se concentrarían en Izuku. Estaba muy preocupada por saber cómo se encontraba Izuku, realmente le dolía no saber nada de él. La última vez que lo vio fue hace algunos días, donde vio un rostro triste de parte de Izuku, el cual solo se fue corriendo. Al instante se preocupó por el estado del peli verde, pero desconocería la causa, pero luego se enteraría que Izuku había perdido a su madre. En esos momentos entendía por qué él se fue corriendo. Nejire solo quería estar al lado de Izuku, para apoyarlo y no dejarlo solo con todo lo que está pasando. Pero sus pensamientos serían interrumpidos al escuchar un rayo, el cual sonó fuerte y daba paso a la lluvia, la cual empezó a caer rápidamente. Nejire al ver a su costado, vería que estaría cayendo la lluvia. Rápidamente se pondría de pie para dirigirse a su ventana, para cerrarlo y evitar que el frío y la lluvia ingresaran, pero al momento de cerrarlo se percataría de algo. Vería como alguien corría sin importarle que la lluvia le cayera, pero Nejire miraría un poco más atenta y a los pocos instantes de verlo, reconocería que era Izuku. Nejire rápidamente sintió una alegría, ya que Izuku estaba de vuelta, pero a la vez sentiría cierta preocupación, ya que él se estaba mojando con la lluvia y eso le preocupaba mucho. No quería que Izuku se enfermara, así que rápidamente fue a su armario en busca de algo. Izuku estaría corriendo sin tomar en cuenta la lluvia, él solo ignoraba y se concentraba en lo suyo, así seguía corriendo alrededor de la cancha de las instalaciones de la UA. En eso escucharía una voz femenina. Izuku rápidamente reconocería la voz, la cual era de Nejire. ¿Te encuentras bien? Será mejor que entres adentro, te estás mojando y puedes enfermarte, diría Nejire preocupada por Izuku, la cual estaba con una casaca y un paraguas. Izuku escucharía todo lo que le dijo Nejire, pero no se voltearía o diría algo, él seguiría haciendo algunos estiramientos en su cuerpo. Nejire notaría esto y sentiría cierta opresión en su pecho. Ella no se esperaba eso por parte del peli verde, esto le dejaría sorprendida. La lluvia empezaría a aumentar y caer fuertemente. Izuku, lo siento por tu pérdida, pero debes cuidarte, no quiero que te enfermes y menos que te pase algo, diría Nejire con un tono algo triste y preocupado. Izuku seguiría sin decir algo, pero dejaría de hacer los estiramientos, para empezar a respirar un poco más calmado, mientras sentía como la lluvia caía. Nejire daría un paso, para intentar acercarse hacia Izuku, pero al momento de dar el paso, vería como Izuku se iba corriendo del lugar, alejándose un poco dejando sola a Nejire, la cual sentía una opresión en su pecho, y no pudiendo evitar derramar algunas lágrimas. Izuku solo seguiría corriendo y no se detendría, ni siquiera voltearía a ver a Nejire, él solo recordaba su destino y debía concentrarse solo en eso. En todo este transcurso pasarían algunos días, ya no faltando poco para el festival deportivo, donde Izuku había entrenado sin parar y pudo comunicarse con los portadores del One for All, donde conocería su Kirk y cómo funciona, además de entrenar y controlar el Kirk de los portadores, teniendo un dominio bueno con los Kirk, ya que de cierta manera sería guiado por los portadores del One for All, quienes le decían cómo podía utilizar su Kirk de la mejor manera. Esto sería de gran ayuda para Izuku, el cual podría dominar los Kirk de One for All en un tiempo corto, ya que desde hace tiempo hasta la actualidad venía entrenando y mejorando su condición física, así pudiendo utilizar más porcentajes del One for All.
Ahora solo le quedaba ingeniar un plan para poder derrotar al ser oscuro, pero solo le quedaba esperar hasta que ese día llegara, donde él debería enfrentarse contra ese ser. En ese tiempo Izuku cortaría sus lazos con sus amigos, ya no les decía nada y en ciertas ocasiones tendría ciertos problemas con sus compañeros, ya sea por el comportamiento del peli verde, ya que él ya no se juntaba con nadie y se concentraba en entrenar, a lo cual sus compañeros también empezarían a entrenar para el festival deportivo, el cual ya se acercaba. Mirio y Eri intentarían acercarse donde Izuku, pero este no les diría nada y solo mostraba una mirada sin sentimiento alguno. Esto de cierta manera causaría una gran tristeza en Eri, siendo consolada por Aizawa, Tamaki y Nejire. Esta última también estaría deprimida, ya que en todo este tiempo intentó hablar con Izuku, pero él solo pasaba de ella, cada vez sentía una opresión más fuerte en su pecho. El día del festival llegaría. Se anunciaría la presentación donde todas las clases que iban a competir estaban en el campo, donde se daría inicio al festival deportivo. En otro lugar de la ciudad se podía ver al ser oscuro, estaría saliendo de una cueva. Al fin llegó el momento de darte mi castigo, acabaré con todo, diría el ser oscuro, el cual miraba a lo lejos la academia UA. A fin del capítulo 11. Solo falta un capítulo para que este fanfic llegue a culminar.